¿Quieres escuchar el relato de parto de una mamá que se preparó con hipnoparto? ¿Quieres saber cómo utilizar esas técnicas aunque no consigues el parto que buscabas? Quédate conmigo en este episodio donde pasaremos un ratito con Mary, una mamá que hizo mi curso de hipnoparto y se leyó mi libro, y nos cuenta su experiencia. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio 160 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Bueno, hoy con nosotros tenemos a María o Mary para los amigos, ¿no? ¿Te llaman también o qué? Sí, como te sientes tú más cómoda. Vale, pues nada, bienvenida, que ya sabéis que estos son de mis episodios preferidos, también creo que son los vuestros y siempre es muy, muy guay para mí escuchar vuestro relato de parto, porque bueno, lo hace todo más real y le da sentido a todo lo que hago, ¿no? Así que bienvenida, María. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muchísimas gracias, Paula, por invitarme, porque como te comentaba antes de grabar, durante más de 9 meses os he estado escuchando muchísimo a ti, a las invitadas, a los profesionales. Entonces ahora estar en el otro lado del podcast pues es un poco raro, pero también me hace mucha ilusión el poder contar mi relato y sentir que voy a poder ayudar a todas las futuras mamás, como las mamás que han pasado en este podcast me han ayudado a mí. Pues seguro, porque al final es eso, ¿no? Que cada parto es un mundo, pero cuando escuchas lo que le pasa a otras mujeres, cómo reaccionan, qué es lo que hacen, pues todo eso que te llevas, ¿no? Y que después cuando te pasa algo a ti parecido, dices, ah, vale, ya no me viene de nuevo, sino que recuerdo que esto es normal o que puedo hacer tal cosa, ¿no? Así que súper, súper enriquecedor. Muy bien, pues no sé si te parece, nos empiezas contando un poquito, creo que bueno, es tu primer bebé, pero a ver si cómo fue esta búsqueda y cómo llevaste este embarazo. Genial, pues yo hasta que llegó el primer positivo, desde que hablé con mi marido que queríamos tener un hijo, pues tardé unos 6 meses, y es verdad que ya ahí mi cuerpo me dio la sensación que ya me estaba dando señales de escúchame a mí y no tanto a la teoría, ¿no?, que están en los libros, porque yo es verdad que hasta entonces no había sentido los signos que podemos tener durante la ovulación o las señales que te manda el cuerpo, ¿no? Pero es verdad que cuando ya lo verbalicé, sí que empecé a sentir pues esos dolores a lo mejor, o molestias, mejor dicho, en la tripa, ¿no?, en un ovario, o que sangrabas un poquito, pero a mí lo que me despistaba es que esas señales me llegaban en torno al día 8, 9, a lo mejor después de la regla, en vez de a lo mejor en el 14, que es normalmente lo que te suelen decir y que tú ves en las típicas Sí. aplicaciones donde registras, ¿no?, tus periodos, pues es esa ventana, ¿no?, que te recomiendan. Entonces eso es verdad que a mí me despistaba un poco, no lo entendía, y es verdad que me frustraba porque decía, jope, porque esto no concuerda, pero bueno, es que yo también, viniendo del ámbito de la salud, pues sé que la biología es así, ¿no?, que no tenemos que tomar la teoría a rajatabla. Incluso al final, un poco a la desesperada, me cogí los test de ovulación, me cogí una caja de que creo que te vienen 5 o 6 tiras, y aún así no encontré ese día. Pero oye, pues escuché a mi cuerpo y pues llegó por fin ese primer positivo tan, tan deseado. Y comento como primer positivo también, por si le ayuda a alguna mamá que lo vaya a pasar o que lo haya pasado, y es que ese primer positivo se fue bastante rápido. En cuanto vimos el resultado, pues sí que no sabía tampoco muy bien cuál era el siguiente paso a seguir. Digo, intuyo que será pedir cita al obstetra. Había pasado como unos 7 días, llevaba unos 7 días de falta, y pues dio la casualidad de que al día siguiente tenía hueco y dije, venga, pues voy. Pero a las 2 horas de ver el positivo empecé a manchar. Y yo intuía que eso no iba bien, pero dije, bueno, estate tranquila, mañana tienes una cita, mañana pues resolverás un poco este misterio, pero no te comas la cabeza. Y ese día es verdad que nos fuimos a dar un paseo para despejarnos, y en la consulta pues vimos que efectivamente no se veía vesícula embrionaria, pero sí que el endometrio se veía que se había engrosado. Entonces, por si acaso, me recomendaron hacer analítica por si era
un embarazo ectópico, pero por suerte no fue así, fue un aborto espontáneo. Y es verdad que yo lo del aborto espontáneo no tampoco lo había escuchado mucho. Mm, Y sí que es verdad que cuando fui a pasar consulta antes te llevan a una sala de pesos y cuando me preguntaron de cuánto estaba y dije de 5 semanas, me acuerdo que la matrona me dijo, uy, qué pronto has venido. Y yo es verdad que me pilló como de sorpresa de, es que no sé cuándo es el buen momento a venir. Y sí. ya me enteré que eso que es más o menos en torno a la semana 8, porque eso es fácil que puedas tener un aborto espontáneo y eso es verdad que yo no lo había escuchado. Entonces igual pues si le pasa a alguna mamá que sepa que, bueno, pues algo relativamente frecuente y que no significa directamente que hay algo que esté mal, ¿no? Contigo. No, total, que de hecho es, por poner estadísticas, me parece que es alrededor de un 25% o así, ¿no? O sea que Sí. sí, que es como 1 de 4 embarazos no funcionan en el primer trimestre. Sí, y es verdad que yo pues no lo había escuchado y me pilló un poco de sorpresa, pero bueno, luego ya al buscar un poco más de información me tranquilicé y también es verdad que la obstetra me lo comunicó, la verdad que de una muy buena manera, lo llevé muy bien y nos dijeron que esperáramos un par de meses para intentarlo de nuevo y ya sí que a la siguiente vino el positivo que nos ha Toma ya, acompañado hasta el final. qué bien. Qué rápido, entonces sí, muy bien. Vale, y entonces, ¿cómo viviste este embarazo? Pues considero que he tenido muy buen embarazo por los relatos que he escuchado y cuando he hablado con diferentes mamás, pues he tenido síntomas, pero en general me he mantenido muy activa durante todo el embarazo. Sí que al principio del primer trimestre estaba bastante cansada, era como que a partir de las 6:30 ya tu cuerpo decía, ya se te ha acabado el día, vete a la cama y luego al día siguiente te encontrabas fenomenal, pero sí que es verdad que Sí. había un momento que, puff, estabas agotada, que no entendías muy bien qué era lo que estaba pasando y de hecho decía, sé que no estoy mala porque al día siguiente me levanto fenomenal, pero digo, jope, me agoto muchísimo y ya me explicaron que sí, que es normal, que es la progesterona que nos deja cao. Que Sí, sí, sí. Que hay días que parece que me ha pasado un camión por encima, o sea, no puedo con total, mi alma, ¿no? Pero y después al exacto, día siguiente igual exacto. estás la mar de bien, sí, sí. Exacto, entonces nada, me dijeron que relajara un poco pues el ritmo que estaba llevando en ese momento y es verdad que cuando bajé el ritmo me encontré muy bien. Tema náuseas no tuve nada, sí que me pasaba que mi cuerpo me pedía comidas sencillas, tipo tortilla francesa, lechuga, punto, nada de muchas salsas o muchos ingredientes, sino cositas muy sencillitas y que sí que si iba a comer con mucha hambre el estómago es como que se me cerraba, no tenía que esperar como tanto, sino que si iba comiendo poquito a poco, pues eso me iba sentando mejor. Y eso fue un poco el primer trimestre. En el segundo, la energía es verdad que la recuperas muchísimo y ahí dices, ya me siento yo otra vez. Y así solo de resaltar, sí que hubo un día que me empezó a molestar bastante una cadera, que incluso apoyar el pie dije, uy, que cojeo, ¿no? Que no puedo apoyar el pie y es verdad que fue ir al quiropráctico y se lo comenté en una consulta a la obstetra y había leído que en el hospital en donde quería yo llevar el embarazo tenían el servicio de rehabilitación de suelo pélvico. Y dije, oye, pues voy a ver si puedo ir. Y la verdad que la obstetra me dijo, oye, pues inténtalo a ver si en tu póliza te lo aceptan. Y me lo aceptaron y empecé a ir y la verdad que me vino muy bien y no volví a tener más problemas de dolores musculares en todo el embarazo. Ah, Y qué ya bien. lo que sí me pasó es que la segunda analítica que te hacen bueno, o sea, sí, la analítica del segundo trimestre, me hicieron el test de la glucosa y salió bien, pero las ecografías empezaron a comentarme que veían un percentil alto, creo que era 84 o así del bebé, entonces me dijeron, bueno, vamos a ver en la siguiente ecografía qué tal vas, y en la siguiente salió de 92, si no recuerdo mal, y entonces me recomendaron hacer la prueba de la glucosa otra vez, la prueba larga. Por suerte esta prueba de la glucosa salió bien, pero sí que es verdad que me estaban rondando de, bueno, bien, tiene pinta que viene un bebé grande. Y es verdad que eso me ayudaron mucho tus episodios y decir, confía en que si viene así es por algo, o sea, tu cuerpo puede con ello. Sí. Y en la siguiente ecografía, que ya era en la que tomaban las mediciones pues de diferentes huesos y demás, ahí sí que el percentil bajó a 75 y entonces yo ahí también me quedé más tranquila porque intuía que entonces, aunque no me lo habían propuesto,
ahí a lo mejor el tema de la inducción no salía y yo por esa parte la verdad que me quedé bastante tranquila. Y luego en el tercer trimestre, pues la verdad que en general lo llevé bastante bien, pues eso, estás más grandota y para Sí. descansar es un poco más complicado, te mueves un poco más y lo único fue el tema de reflujo, que si cenaba un poco tarde, buf, como me tumbara a las 2 horas, ¡buah! Eso notaba que me subía así la comida y entonces ahí también tuve que aprender a cenar horario inglés, británico total, Vale. y para que pasara unas cuantas horas antes de irme a dormir, pero la verdad que por el resto bastante bien, eso me mantuve bastante activa hasta el final. Qué guay, qué bien. Vale, y entonces, ¿cómo fue, bueno, cuándo conociste el tema de hipnoparto? Porque tú hiciste el curso, te leíste el libro, escuchaste el podcast. ¿Cuándo empezaste a decir, vale, tengo que parir, tengo que prepararme un poquito? Pues yo en mi caso, yo soy veterinaria y entonces yo me llamaba la atención que en personas yo escuchaba muchas cesáreas, escuchaba muchas intervenciones y yo en la especie que trabajo es caballos y yo decía, jope, yo es que en yeguas no veo alguna cesárea he visto, pero es algo como muy anecdótico. Entonces yo decía, ¿aquí qué es lo que está pasando, no? Y entonces empecé a investigar y fue a raíz de otra compañera que compartió en Instagram tu podcast que te conocí. Y Ah, compartí Hipnoparto y dije, oye, pues voy a escuchar un poco de qué va esto, porque ya sí. te digo, o sea, a mí me extrañaba que se interviniese tanto en el parto de las personas y en los animales no tanto, ¿no? Y entonces a raíz de ahí conocí tu podcast y ya empecé a escuchar cosas que me resonaban más, de esto es un proceso fisiológico, tu cuerpo tiene las herramientas suficientes para poder hacerlo y entonces quise investigar más. Y la verdad que la información que se comparte en el podcast me parece que es súper valiosa. El libro, la verdad que lo complementa súper bien y trata temas pues, que yo no me había planteado, como el tema de la comida durante el parto. Pues yo es verdad que si no lo hubiese leído en el libro, pues no me hubiese planteado oye, prepárate porque van a ser muchas horas y vas a necesitar energía, porque es verdad, es un deporte. Es ejercicio y tu cuerpo necesita en ese momento esa glucosa. Entonces, eso, por ejemplo, no me lo había planteado y con el curso de hipnoparto también me parecía muy útil para eso, para tú a tu ritmo, ir viendo los vídeos, porque a lo mejor en el libro sí que se explicaban ciertas técnicas, pero con los vídeos que tenías en el pack de hipnoparto, a mí me parecía que se complementaba muy bien. Y sobre todo también el conocer el rol que tiene tu pareja, el darle esas herramientas para que te acompañe de una manera tranquila y con conocimiento a mí me vino fenomenal. Vamos, para luego transmitirle toda esa información a mi marido y que me acompañara bien, es que fue clave, porque claro, la información que tenía, pues es lo que habéis comentado muchas veces aquí, lo que vemos en las películas, de rotura de aguas y sal corriendo, ¿no? Y momento de pánico, y no tiene nada que ver. No, claro, y más ellos, ¿no? Que a veces se miran desde su punto de vista, es como quiero estar al lado de un médico, ¿no? O al lado de alguien que, por si acaso. Qué guay, pues me alegro un montón que sí, que te sirviera. Y qué curioso porque tengo, no sé si escuchaste, tengo un episodio de otra chica que es veterinaria. De hace muy poco, sí, lo Sí, escuché que es bastante y me reciente. resonó mucho, sí, 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 empaticé muchísimo con ella. Qué guay. Vale, entonces, bueno, ya ibas súper preparada y entonces, ¿cómo te sentías tú al final de este embarazo? Y ya nos cuentas cómo empezó el parto también. Pues yo me sentía tranquila con la información, la verdad que había adquirido los diferentes medios que he comentado. Yo sentía que mi cuerpo estaba preparado para ello y que yo había hecho el trabajo que tenía que hacer, informarme, conocer las herramientas que tenía y formar a mi marido. Yo creo que eso era lo que yo tenía que hacer. Luego, a la hora de elegir hospital, también considero que hice las preguntas que comentabais o recomendabais hacer, entonces por esa parte yo iba tranquila. Lo que sí es verdad que sabía que iba a ser un poco lotería, pues el personal que me tocara. Porque sí que pregunté, porque yo comí durante todo el embarazo me había revisado una obstetra y yo le pregunté, claro, que en el parto con quién me iba yo a encontrar, ¿no? Y era pues con el personal que esté de guardia. Entonces sí que le pregunté que si eran afines a ella, sus ideas y demás.
y me dijo que en general sí. Entonces, bueno, pues dije, venga, pues seguramente entonces vaya la cosa bien. Y también consulté a otra madre que había dado a luz en ese hospital, que casualidades de la vida, pues era de la familia de mi marido. Y es verdad que aunque ella sí que fue con la idea de usar seguramente la epidural de primeras y demás, y yo no tenía esa idea, pero bueno, también toda esa información pues me daba la confianza suficiente para decir, venga, pues es un buen sitio y tienes las herramientas correctas. ¿Quieres compartir qué hospital era? Sí, de hecho lo quiero compartir porque me pasa que cuando lo escuchaba en tu podcast... Sí, por eso digo que si no recibo claro, yo decía, 10 ¿dónde? mensajes. Exacto, en mi caso es el Hospital Quirón Salud de Pozuelo en Madrid. Vale. Entonces, eso, yo había escuchado y de hecho me suena mucho que otra mamá que estuvo en este podcast también compartió su experiencia en ese hospital. Es verdad que era un poco diferente porque ella sí que contrató el servicio de elegir matrona y obstetra, y en mi caso pues era un poco más lotería, pero bueno, aún así pues para hacerte un poco una idea del personal que hay, pues eso siempre viene bien. Y en mi caso pues todo empezó en la semana 37, un domingo. Tuvimos además un día muy intenso. Por la mañana mi marido estaba ahí montando y desmontando cómodas en nuestro cuarto, y estaba todo un poco patas arriba. Luego tuvimos una comida con amigos y luego por la tarde, yo que tengo un caballo, fui con mis padres al centro donde lo tengo para que guiarles un poco, porque como intuía que iba a estar unos cuantos días que no iba a poder ir después de dar a luz, pues para que me pudieran ayudar un poco con el mantenimiento de mi caballo. Y yo recuerdo que llegué a casa para cenar, llegué cansada, que le dije a mi marido, estoy agotada, tengo las piernas muertas. Él también estaba agotado de todo el desarme que había hecho en la habitación, y fue cenar, lavarnos los dientes, y de repente dije, aquí he roto aguas, aquí ha pasado algo, no me he hecho pis encima, estoy segura que no es pis. Y eran las 11:30 de la noche y efectivamente, pues confirmadísimo, porque al principio dije, bueno, a lo mejor es otra cosa, y me puse a andar y eso empezó a soltar agua y dije, vale, ya está, esto ya ha empezado. Entonces, bueno, sí, fue un momento, dijimos, jope, estamos cansados los dos, pero dijimos, bueno, hay que tirar para adelante. Claro. Hola, pero así. Total, pero aparte como lo cuentas, no sé cómo lo viviste, o sea, lo viste, claro, estás cansada y tal, pero la forma como lo has contado me parece a mí que es como que cerraste cosas que estaban abiertas, ¿no? Es como que hablaste con tus padres sobre el caballo, quedaste con amigos, es como, vale, ya me puedo poner de parto, ¿no? Exacto, de hecho, una de las amigas con la que estuve vive en Valencia y me comentó, la última vez que quedé con una embarazada, el día siguiente se puso de parto. Y recuerdo que nos miramos, mi marido y yo, diciendo, a nosotros aún nos queda, que yo soy primeriza, estoy escuchando que esto normalmente se alarga, pues nada, no, tenía poderes mágicos y nos pasó todo, efectivamente. Y entonces, como la maleta del bebé sí que la teníamos hecha, pero la nuestra no, le dije a mi marido, venga, pues vamos a hacer vamos a hacer nuestra maleta y después pues vamos a tumbarnos en el sofá, vamos a ponernos a ver una peli y vamos a quedarnos tranquilos, porque yo es verdad que en ese momento rompí aguas, pero yo no había tenido tampoco previamente ningún signo, no me salen ahora el nombre, de las contracciones efectivamente previas y demás. Entonces dije, ni el tapón mucoso, yo por lo menos no me había dado cuenta si lo había expulsado. Y nada, fue preparar la maleta y en torno a los 30 minutos ya empecé a sentir las olas. Y no eran unas olas súper intensas, pero sí que es verdad que me despertaban, o sea, no podía dormir. De hecho, eso, nos tumbamos en la cama y enseguida yo noté que mi cuerpo me pedía que me moviese. Y entonces, pues, usé mucho la pelota. En mi caso, como soy fisioterapeuta de caballos, tenía la máquina TENS, entonces me la apliqué desde el principio, porque había escuchado a muchas mamás que cuando la habían usado un poquito más tarde ya no notaban los efectos. Entonces dije, mira, cuanto antes me la ponga, como esto no es nada nocivo y la puedo llevar portátil, pues ya la voy poniendo. Entonces me la puse desde el principio y considero que me vino bastante bien. Uh-huh. Y estuve en casa hasta las 5 de la mañana, porque yo quería intentar aguantar lo máximo posible. Ahí fue cuando ya las olas siguieron un poco la frecuencia que nos habían recomendado en el hospital para tomarlo como señal para ir. Yo eso las iba registrando con tu aplicación y nos fuimos para allá. Cuando fuimos allí al hospital,
yo no tenía claro si al principio quería saber de cuánto estaba cuando me hicieran el tacto, porque no sabía un poco esa información, cómo la iba yo a recibir. Pero es verdad que me sentí bien, sentí que la intensidad que estaba llevando era algo que yo tenía herramientas con la respiración y el movimiento para poder llevarlo bien. Entonces, cuando me hicieron el tacto, me comentaron que estaba de 1 centímetro. Pero como tenía contracción, en las olas las tenía bastante activas y había roto aguas y ya habían pasado 5 horas, me recomendaron quedarme allí en el hospital. Y me comentaron que si quería que me realizaran la maniobra de Hamilton. Yo Vale. le comenté que como era muy inicio y yo me sentía bien, pues que prefería esperar un poco a ver cómo evolucionaba mi cuerpo, y me comentaron que vale, que no había problema. Y entonces en ese momento sí que es verdad que me propusieron ponerme la vía. Me dijeron, vale, te tenemos que poner una vía. Y yo en este hospital te ofrecen hacer un tour de las salas de parto, de la habitación, y que te cuentan un poco las diferentes herramientas que hay también para que tú lleves bien pues esa intensidad. Y yo le consulté a la matrona que nos hizo el tour que si era obligatorio el tema de la vía por protocolo en ese hospital. Sí. Entonces me comentaron que de primera sí, pero que en el caso que sí no quería, pues que tenía que firmar un consentimiento. Y dije, vale, pues no hay problema. Pero es verdad que cuando llegué allí, la obstetra me dijo que no, que me tenía que poner la vía sí o sí, que era tema de protocolo. Entonces, bueno, fue un poco jarrón de agua fría así de primeras, pero yo es verdad que en eso dije, venga, hay que ser flexible, no podemos entrar así de primeras a un sitio donde vas a estar muchas Sí. horas. Y dije, bueno, pues si hay que ponerse la vía, nos la ponemos. Y lo que sí me ayudó tu libro es para pensar, porque no me había planteado, de ponérmela en mi mano, en mi brazo menos dominante. Vamos, en este caso yo que soy diestra, pues ponérmela en la zurda. Y es verdad que yo considero que ayuda, porque parece una tontería, pero sí que es verdad que al final es un cable mal dicho que tienes ahí, y si la tienes en la mano que usas para todo, pues sí que es verdad que considero que es más incómodo. Entonces, pues nada, me pusieron la vía y me llevaron a la habitación. Y allí, pues sobre las 10 11 de la mañana, ya fue cuando me vinieron a ver de nuevo, a hacer un tacto. Y entonces ahí me comentaron que ya estaba de 4 o 5 centímetros y que entonces ya pasaba a sala de partos. Y ahí yo también estaba con mi ropa, porque en el plan de parto que ellos nos daban en la plantilla, sí que podíamos elegir si podíamos llevar nuestra ropa o si el hospital nos daban ellos ropa. Lo que pasa es que de nuevo me dio la sorpresa que cuando fui a la sala de partos me dijeron, no, te tienes que poner el camisón del hospital. Y además, la matrona, que yo sé que lo hizo con su buena voluntad, pero me hizo el comentario de luego, si quieres, te pones el vestido de fiesta, te pones lo que te dé la gana, pero ahora no. Y no sé, era un comentario que yo decía, no hace falta que me lo digas ahora. Entonces, bueno, pues me tocó ponerme el camisón, que yo sabía que en el caso que, por supuesto, me pusiera una epidural o hubiese otro tipo de procedimiento, lo tengo que hacer. Yo no iba a enfrentarme a ellas. Pero sí que es verdad que fueron cosas que no me esperaba a lo mejor que me fuese a encontrar después de lo que me habían comentado, pero bueno, Claro, tiramos un para poco adelante. contradictorio, ¿no? Pero bueno, que está genial cómo lo llevaste en ese momento, porque como dices tú, que a veces, bueno, que cada mujer es y cada momento, ¿no? Que a lo mejor quieres decir que no porque realmente no lo quieres, pero a veces decir, bueno, pues un poco de flexibilidad aquí. Pero vamos, que no está muy bien que te digan una cosa y después ese día te encuentres otra. Pero bueno, lo llevaste Sí, genial. yo sobre todo eso de que si me lo propones es porque intuyo que existe esa posibilidad. Entonces, pues tú te haces la idea de que vas a poder ir con esas Claro. herramientas, ¿no? Pero es lo que te comento, ¿no? Sabía que iba a pasar ahí muchas horas y consideraba que ponerme yo en otra actitud no me iba a traer nada bueno No, en y eso. quieres como, en inglés hay una expresión que es pick your battles, pero es como escoger Ya, tus batallas, ¿no? En sí, plan, exacto. mira, pues, por ejemplo, dijiste que no a la maniobra de Hamilton, ¿no? Pues genial, dijiste que Sí. no a algo, pero igual lo otro dices, mira, pues aquí cedo un poco porque tal. Y fuimos a la habitación, ahí sí que pudimos usar aromaterapia, música, y la verdad que las luces también las podías manejar para estar bastante tenues, y estuvimos ahí. Sí que me pusieron también, en cuanto subí los monitores, eran inalámbricos, y sí que es verdad que a veces pues en ciertos movimientos se desconectaban y tenían que venir las matronas. Incluso en un momento me pidieron, porfa, no hagas este movimiento porque se te está quitando, y dijo, ya, pero es que es justo el movimiento que me sale a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pero en general sí que es verdad que tuve yo bastante posibilidad de poderme mover. Y luego a la 1 me volvieron a examinar y ya estaba de 7 centímetros. Entonces, en principio ahí, pues yo consideraba que Vale, lo estaba manejando bastante bien. Mi súper. marido también me veía muy tranquila. Entonces, pues continué con las herramientas, ¿no? que me habías dado con toda esta formación. Y Sí, entonces luego ya, cuando otra vez a las 4 horas me volvieron a revisar,
vieron que seguía de 7 centímetros. Entonces ahí sí que no me dijeron directamente la maniobra de Hamilton, pero yo intuí que era la misma porque me dijeron, notamos ahí como unas membranas que no se terminan de desprender, te las podemos intentar quitar. Lo que pasa que ahí lo tenemos que hacer cuando te venga una ola. Y dije, bueno, a ver qué tal lo llevo. Y la verdad que, hombre, cuando te viene una ola y estás quieta, sí que es diferente, pero ahí también lo pude llevar bien. Lo que pasa es que, por lo que entendí, lo que ellas notaban cuando vino la ola no lo notaron y entonces al final no me hicieron nada. Pero bueno, no, pues ya está, no pasó nada. Pero sí que es verdad que les dio la sensación que a lo mejor la evolución del parto se había parado un poco y entonces me propusieron ponerme oxitocina sintética. Es verdad que a mí eso me dio un poco de apuro porque en general yo iba con la mentalidad de que mi cuerpo no me iba a poner en un límite que no pudiera yo soportar y claro, la oxitocina sintética ya es algo que se escapa fuera del control de tu cuerpo, ¿no? Entonces me dio un poco de impresión, pero igual dices, mira, yo confío que si me lo están recomendando después de estas horas es porque me puede ayudar y entonces pues acepté y me pusieron la primera dosis de oxitocina y sí que es verdad que notas que la intensidad aumenta, pero aún consideraba que tenía herramientas para poder llevarla. Pero en el siguiente tacto, es que eso, me hacían como cada 4 horas en los tactos. Y sí que ahí me dijeron, creo que te vamos a poner un poquito más y nos ha dado la sensación que la cabeza de tu bebé está un poquito girada. Entonces sí que de nuevo necesitamos, para confirmarlo, que cuando te venga una ola estés aquí quieta y te exploramos. Y ya ahí tenía esa segunda dosis de oxitocina sintética y ahí sí que fue el único momento en donde te puedo decir que sentí dolor. O sea, sentí que mi cuerpo durante esa ola se quería mover y yo no me podía mover porque me estaban haciendo el tacto y sí que me bajé de la camilla, de la cama, mal. Ya ahí se me escaparon algunas lágrimas, ahí fue el único Hombre, momento en donde mi marido me vio mal hombre. porque dije, aquí es que siento que no tengo herramientas. No, pero una cosa, yo investigaré, nunca había oído esto, que te tengan que hacer el tacto cuando tienes una ola, que yo imagino que es porque el bebé entonces está un poco más abajo, ¿no? Que puede ser que suba después, pero nunca lo había oído. Los Intuyo tactos se yo. hacen entre una ola y la otra. O sea, no quiero hablar por lo que no soy, que yo no soy obstetra, entonces Mm. igual tendría una razón, ¿eh? Pero yo nunca lo había oído. Normalmente se hacen entre una ola y la otra, justamente por eso, porque entienden que tienes que moverte un poco, tal, y a veces incluso así puede ser que te enganche, ¿no? Que entre que te levantas, que no sé qué, puede ser que te venga una ola y que tú estés tumbado, estás en una posición que no es ideal, pero nunca había oído que te la hicieran cuando tienes la ola, o sea, como intencionadamente ya en ese momento. Pues vamos, yo lo recuerdo así, de que me dijeron, cuando te venga la ola, ahí es cuando voy a confirmar el cómo está posicionada pues la cabeza de tu bebé y ya te digo, ese fue el único momento en donde me vi sin herramientas y me vine un poco abajo. Y sí que es verdad que ahí, pues hablándolo con mi marido, me dijo, María, ponte la walking, que porque ya lo habíamos hablado, que ahí existía esa posibilidad, y me dijo, seguramente te va a venir bien, porque yo también sentía que ahora entre ola y ola yo no descansaba, no me relajaba. Mm, Incluso también cada los tactos me decían, estás tensa. Y digo, es que no es porque mi cuerpo ya lo notaba así, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, es verdad que de primeras te da la sensación como que has perdido un poco la batalla cuando dices, venga, pues voy a por la walking, pero es verdad que muchos relatos de mamás he escuchado de les vino fenomenal y dije, venga, pues vamos a por ello. Y me pusieron la walking, ya eran sobre las 8 de la tarde y la verdad que ahí tengo que decir solo buenas palabras a los anestesistas, porque el equipo, o sea, yo del parto, las mejores personas que recuerdo fue al equipo de anestesistas, pero por la empatía que mostraron, la amabilidad, nada más entrar, se presentaron, empatizaron muchísimo conmigo, Qué crearon un bien. ambiente súper tranquilo y yo la verdad que eso en ese momento lo agradecí un montón. No me enteré de nada, cuando me la pusieron me avisaron de, oye, puede que sientas un calambre, puedes que sientas presión, nada, nada, la verdad que súper bien y me vino bien porque sí que pude descansar. En cuanto me la pusieron, yo noté que la intensidad bajó mucho y me pude tumbar por lo menos 30 minutos y descansar, que eso eran las 8 de la tarde y yo desde las 11:30 de la noche no había dormido. Entonces, pues Claro. bueno, por lo menos esa media horita
nos vino, la verdad que bastante bien. Y entonces ahí sí que me dijeron, tenés que esperar un rato en la cama para ver cómo te reacciona la epidural, cómo te responden las piernas. Y creo que fue como media hora o tres cuartos en donde vinieron. Yo les comenté que tenía un ligero hormigueo, pero sí que las podía mover bien y que las sentía fuertes. Y me dijeron, vale, espérate un poquito más, pero lo que sí me recomendaron es que me pusiera de lado por cómo habían visto la cabeza del bebé, para que así pues favorecer un poco ese descenso. Y ya cuando me puse de lado, empecé a notar esa sensación de pujo, de presión en el sacro sobre todo. Y ahí me dijeron, cuando te venga esa sensación, levanta la pierna, cógete la pierna y levántatela y como que empuja para aliviar la presión. Yo no sé, pero a mí esas no se me aliviaba. Yo es verdad que levantaba la pierna, doblaba la rodilla, pero yo no notaba ese alivio y un momento que quise ir a hacer pis y me levanté, me acompañó mi marido y justo cuando estaba sentada me vino la sensación de empujo. Jope, Paula, la noté tan bien. Es que fue una sensación súper diferente. Lo noté como de mi cuerpo se está contrayendo, está haciendo ese movimiento y tú solo tienes que como dejarte, ¿sabes? Guiarte por la sensación de tu cuerpo. La noté como súper bien, una sensación muy diferente. Conseguí hacer pis y justo coincidió que entraba la matrona y se lo comenté. Le dije, oye, que he notado la sensación súper clara de pujo, solo tenía que como guiar, continuar lo que decía mi cuerpo y me dijo un poco como, vale, pero en el baño es un sitio poco higiénico para dar a luz. Y dije, no, hombre, ya lo sé, pero digo, si no, a lo mejor con una silla de partos puedo intentar. Y ya te digo, yo lo que recuerdo fue como, sí, pero túmbate en la cama porque va a ser mejor. Es lo que entendí. Ya te digo, tengo esas palabras, no te puedo decir si fueron textuales, pero es el recuerdo que yo tengo, ¿no? Y yo es verdad que yo ya estaba bastante cansada y dije, pues a la cama. Entonces me tumbé, me volvieron a explorar y ya ahí sí que estaba de 10 centímetros y ya vi que empezaron a desplegar, vamos a decir, los soportes para las piernas. Y pues es verdad que internamente me dio mucha rabia porque yo consideraba que había dado todos los pasos correctos para evitar encontrarme en esa situación, pero lo que te digo, yo me sentía ya muy cansada y dije, es que esto quiero que salga como sea. Sí. Y entonces, pues nada, ahí empecé ya sí que con la presión que me decían, ahí ya más hacia el culo, de que ya quería salir. Y lo que pasa que ahí me llamó mucho la atención, comparado con la sensación que había tenido previa, que cuando me decían empuja, claro, yo siento que tú cuando empujas tienes que empujar contra algo, ¿no? Tienes que hacer fuerza a algo. Y tumbada, yo es que sentía que estaba empujando al vacío, al aire, o sea, yo no notaba algo contra lo que yo estaba empujando, ¿no? Entonces era una sensación rarísima porque sí que notaba las contracciones, porque la sensibilidad no la perdí en ningún momento, pero claro, te decían, empuja, y yo era como, ¿frente a qué? O sea, es que no estoy notando nada que me descienda hacia abajo, ¿no? Entonces es verdad que ya te digo, me dio un poco de rabia porque digo, jo, es que he sentido claramente lo que es una sensación de Mm. empujo y aquí no lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo continué ahí empujando, lo que pasa que yo notaba que me estaba ya agotada e incluso a mí me salía a hacer sonidos, no te voy a decir gritar, pero sí que, pues como igual que tú levantas peso en el gimnasio, ¿no? Cuando tú empujas te hace salir un sonido. La matrona me pedía que por favor no hiciera ese sonido, que me mantuviese en apnea. Yo intuyo que es porque en apnea sí que nos contaron en el preparto que el pujo es más eficiente, pero sí que es verdad que daña más el suelo pélvico. Y yo el suelo pélvico también me lo había estado trabajando con el masaje perineal, con la rehabilitación y me habían comentado que tenía un buen suelo pélvico. Entonces, claro, tampoco me quería yo hacer daño. Entonces, bueno, fue un poco batalla porque eso, yo intentaba hacer sonido, me pedía por favor que no lo hiciera, yo estaba muy cansada, entonces, y al final también me dijo la obstetra, porque ya entró en torno a las 10 la, la obstetra y me comentó, creo que te voy a tener que hacer episotomía, porque estoy viendo aquí una parte que no se está, entendí yo, como relajando. Y pues igual, yo considero que digo, jope, había intentado evitar esta situación, pero dije, bueno, es lo que le he repetido ya varias veces, estaba muy cansada. Y dije, pues si hay que hacerlo, pues se hace. Y es verdad que en cuanto hicieron la episotomía, pues no sé si a lo mejor fueron en dos pujos, ya salió. Pero sí es verdad que al salir me dijeron, ya está saliendo, ¿quieres cogerlo? Y yo estaba agotada. Digo, por favor, que alguien lo coja porque yo no tengo fuerzas para ahora buscar coger a mi bebé. Y es verdad que lo cogieron ellas y me lo pusieron encima.
Yo tardé unos minutos un poco en abrir los ojos porque necesitaba descansar. Y una cosa que me he acordado, que también fue una sensación de, siento que a lo mejor no han leído mi plan de parto, cuando justo empecé con los pujos, dijo la matrona, traer el espejo. Y dije, yo no quiero espejo. Me dije, es que sé que a mí no me va a venir bien, igual que a otras mamás y que escucho que les motiva mucho, digo, sé que a mí no. Y es que yo toda la fase de pujos la pasé con los ojos cerrados del cansancio que tenía, de intentar recuperar. Entonces, entiendo que habría pues muchas madres, luego por lo que entendimos el paritorio se llenó, pero otra vez me dio la sensación de, jope, que he hecho un plan de parto y no Sí. me lo han leído. O esa es la sensación que yo me llevé, ¿no? Entonces, nada, me pusieron a mi bebé encima, no sabíamos el sexo que era, así que también ahí era un poco la sorpresa Qué guay. de ver qué era, que fue un niño. Y luego también yo sentí que luego tuve como una manipulación muy rápida, ¿no? Enseguida me empezaron a apretar el abdomen para que saliese, intuyo que la sangre que quedaba ahí del útero. La Sí que placenta. me dijeron, mira, ve a palpar el útero que lo tienes aquí, lo noté, y la placenta salió en 0, o sea, es que no me dio tiempo ni a pensarlo. Me dijeron, va a salir la placenta, ¡pum! Y es verdad, y salió. Y claro, como me habían hecho la episiotomía, pues me tenían que coser. Entonces yo noté que enseguida me ponían gasas, me estaban cosiendo. Le comenté a la obstetra, estoy notando que me estás cosiendo, entonces ahí me puso la anestesia local, pero sí que es verdad que yo sentí que fue como mucha manipulación en muy poco tiempo, que yo, por ejemplo, ese pico de oxitocina que he escuchado que viven las mamis cuando tienen al bebé, yo no lo sentí, porque yo sentí el bebé encima, el calor y de repente como mucha manipulación, ¿no? Esa zona también la tienes muy sensible, Claro. entonces yo estaba como incómoda, entonces una cosa que es verdad que he tenido que trabajar un poco ha sido el no sentirme mal por a lo mejor no haber vivido ese momento de cuando te dan al bebé, ese pico de oxitocina y demás, porque yo siento que es que no lo pude vivir, ¿no? Porque no estuve aislada en mi mundo, sino que tenía muchos estímulos alrededor, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad que lo he tenido que trabajar y también sabía que el venir aquí y verbalizar y contar mi historia Sí, también me iba a ayudar a sanarme, ¿no? Un poco. seguro, claro, pero es que es lo que dices, ¿no? Qué importante es esa primera hora que te dejan en paz un poco, que a veces se tienen que hacer cosas, evidentemente, pero se pueden hacer un poco sin tener que interrumpirte tanto, que te den unos minutos o que te dejen un tiempo, que lo hagan más lento. Pero bueno, yo creo que tú lo llevaste como una campeona todo, o sea, felicidades porque realmente dices, jolín, tú te lo curraste, ¿no? Entregas el plan de parto, les hablas de algunas cosas que tienes las preferencias y te van diciendo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que lo llevaste súper bien, conseguiste un parto vaginal y qué importante lo que dices de este como primer amor, ¿no? Amor a primera vista con tu bebé, que a veces lo sentimos, a veces no, a veces se tarda y no quiere decir que no venga, no quiere decir que quieras menos a tu bebé, no quiere decir nada de esto, es simplemente esa pequeña interrupción de ese momento que puede hacer que tengas este momento más adelante, ¿no? Que igual puede ser al cabo de unas horas o al cabo de unos días que vas teniendo momentos de conexión con tu bebé y no quiere decir nada a largo plazo, ¿no? Simplemente en ese momento pues no te han dado las condiciones para que tú pudieras tener ese espacio. ¿Y la lactancia qué tal? Entonces... Pues otra aventura, porque es verdad que sí que pensé mucho en el tema parto, pero en la lactancia es verdad que en ese momento, pues no sé, piensas un poco cómo va a ser más instintivo y demás, y es verdad que te tienes que seguir formando igual, porque es lo que comentáis, si has visto a una tribu de mamás dar pecho y demás, pues sí que entonces tienes esos conocimientos, pero si no, no. Es verdad que yo en mi caso sigo con lactancia materna exclusiva y sí que ahí de nuevo veo que es súper importante de escuchar a diferentes profesionales, porque sí que al principio él como nació a las 37 semanas se dormió un poco y le costaba un poco el agarrarse y recuerdo que en el hospital un momento que también me empezó a doler y yo sí que había escuchado por activa y por pasiva que la lactancia no dolía, entonces yo ahí sí que recuerdo que estaba todo el rato con las matronas de por favor aquí está pasando algo, pero sí que es verdad que de nuevo me encontré una matrona que me decía no, si yo estuve el primer mes
que estaba llorando todo el día y dije, no, yo no quiero eso, yo eso he escuchado que sé que no es normal y yo no quiero eso. Y es verdad que luego por suerte me encontré también con otras matronas que me ayudaron y sí que las 3 primeras semanas fueron un poco caóticas porque de eso de un pecho sí se me agarraba bien, pero del otro no, me molestaba. Pero eso, por suerte encontré a diferentes matronas. También quiero mencionar a la Liga de la Leche, que también es una asociación que yo participé en alguna reunión online y también me vino muy bien. Y la verdad que por ahora tengo que decirte que sí que ya estamos bien encaminados, estamos con la lactancia materna exclusiva. La verdad que el peque está cogiendo peso fenomenal, pero también veo que es un área eso, que hay que formarse y también escuchar a Sí. diferentes profesionales. Total, es que, claro, lo que hemos hablado alguna vez creo en el podcast, pero que así como que el parto es instintivo, la lactancia no, es más de social, o sea que lo aprendemos de verlo y como no lo vemos, pues es más difícil, ¿no? Y también que no es tan fácil, es decir, que hay veces que sale todo muy rodado, pero incluso entonces hay cositas que pasan, hay pequeños baches, ¿no? Que puedes pasar hasta que todo va más rodado y al principio puede doler, lo que dices. Yo creo que esto es como o sea, por un lado, no tenemos que decir que duele y ya te pasará y no te revisamos nada, pero decir que es fácil y que no duele tampoco es verdad, porque al principio hay momentos Sí. incómodos, el momento que el agarre del bebé no tal, que no se tiene que mirar, pero que hay momentos que puede doler. Es que no tenemos que aceptarlo y punto, es revisar y a veces ver si hay algún cambio, a veces no, es simplemente los dos pues ir aprendiendo, ¿no? Bueno, y simplemente iba a añadir aquí que por eso creé el pack postparto, porque realmente, bueno, mi foco era el parto, pero es verdad que después hay todo un mundo que también a veces simplemente sabiendo un poquitín, bueno, como hiciste tú, ¿no? Que al menos ya sabes, vale, pues igual no me guío de esta matrona que me dice, venga, tiene que doler durante un mes y tranquila, sino que esto no me resuena del todo, vamos a preguntar a otra profesional, ¿no? Porque qué importante es saber un poquito de esto y tener como 4 conocimientos para poder, al menos, pues eso, acabar con un profesional que te acompañe un poco mejor o saber lo que es normal y lo que no, etcétera. Sí, yo, gracias a ti, escuché hablar de las asesoras de lactancia. Yo, por ejemplo, tampoco no conocía a esos Mm. profesionales. Entonces, también gracias a que has llevado asesoras de lactancia al podcast, pues escuché que existían estos profesionales y también cogí esa información que comentas de que hay momentos que sí que es incómodo, tu pecho está muy sensible y demás. Yo en mi caso también tuve hiperproducción al principio, entonces yo recuerdo que era coger al bebé y es que se desbarranaba por todos lados, que yo eso tampoco lo entendía y gracias también a conocer esta figura, pues eso, vas escuchando cosas que dices, vale, pues es normal a lo mejor que tengas momentos incómodos, pero que no te salga el acto de querer rechazar, apartar al bebé, ¿no? Yo es que había momentos que decía, es que no puedo, no lo aguanto, ¿no? Y eso es Claro, cuando ya sí que te tiene que saltar la señal de que no es normal. sí, total. Y María, cuéntanos cuál fue el rol de tu pareja durante el parto, porque nos has contado antes en el embarazo y tal, pero igual menos durante el parto. Durante el parto para mí fue clave y yo se lo he repetido 50.000 veces y se lo he agradecido, que para mí el que él me acompañara durante todo el proceso fue muy importante porque él me transmite también mucha tranquilidad, me recordaba pues las herramientas que yo tenía, por ejemplo, me ayudaba mucho, yo le dije, mira, pues en una ola más o menos me entran 4 respiraciones. Cuando vayamos por la segunda, recuérdame que ya la ola va a bajar la intensidad, que ya has pasado lo más duro. Entonces, por ejemplo, él me lo recordaba y eso me ayudaba un montón. Luego, con lo del tema de la comida, me hizo mucha gracia porque cuando yo le comentaba, es que el parto va a ser como un ejercicio, me va a venir bien el comer. Entonces, pues cogimos las típicas barritas. Hay una marca que se llama Naked, que a mí me gustaron mucho porque venían con dátiles y frutos Ah, sí, la secos y eran muy conozco, fáciles sí. de comer. Y entonces eso es fenomenal. Y cuando le comenté lo de que iba a hacer ejercicio, me dijo, oye, ¿y si cogemos estos sobres de glucosa que llevan los corredores para el parto? Oye, me vinieron fenomenal, porque de hecho Ah, cuando me mira. pusieron la oxitocina sintética, me dijeron, ya no vas a poder comer. Bueno, y es verdad que me mencionaron comer y me entró un hambre y dije, jope. Y entonces mi marido preguntó a la matrona, ¿se puede tomar los sobres de glucosa? Y dijo, sí, sí, eso sin problema. Entonces eso, por ejemplo, me vino súper bien. Así que eso es mérito de mi Toma acompañante que me ya. ayudó muchísimo. Sí, sí, sí. Y luego es verdad que eso me transmitió mucha calma, mucha paz. Yo había momentos que a lo mejor no me veía capaz o me sentía flojita para hablar con la matrona, pues por ejemplo con el tema de la walking,
pues tenía muchas dudas y él fue un poco el que me animó, me recordó pues todo el proceso que yo había hecho ya sola y que veía que tenía herramientas y él fue un poco el que me dijo, María, ahora estoy viendo que no te estás relajando y recuerda que necesitas relajarte, te va a venir bien. Entonces, ya te digo, para mí ese apoyo y que él tuviera esa información me pareció súper importante. Yo ahora pienso en el caso de mi madre, seguramente tu madre, que han vivido el parto solas y pienso que es muy duro. O sea, el tener a tu acompañante de que esté bien formado y que sepa cómo funciona un parto y que esté tranquilo y te dé ese apoyo, para mí fue súper importante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Y qué tal la recuperación después de la episiotomía? Que eso es algo que Muy seguramente bien. muchas mujeres le tienen un poco de miedo. La verdad que eso, muy bien. Yo también tenía un poco de miedo, sobre todo la primera vez que vas al baño, ese primer pis dices, yo iba como con mucho respeto y la verdad que muy, muy bien. Sí que ahí recomiendo las compresas que tú recomendaste de con hielo, ponerte el gel de aloe vera, súper bien. Esas ¡Ah, van qué súper guay! bien porque luego es verdad que esa zona está con edema. Entonces sí que en el hospital decían que nos podían dar hielo, pero el hielo a mí que me daban era pues un paquetito, un bote de suero pequeño que lo habían congelado y entonces es verdad que eso era un poco incómodo para ir andando por el hospital. Entonces las compresas frías vienen súper bien y en principio la verdad que con una buena higiene ya está, fue fácil. Los puntos se reabsorbieron solos y justo ayer tuve sesión de suelo pélvico, de rehabilitación para ver un poco cómo había quedado y me comentaron que había quedado bastante bien, no notaban mucha tensión, o sea que por suerte la recuperación fue bastante sencilla en mi caso. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Bueno, María, pues muy, muy chulo todo lo que nos has contado, seguro que ayuda a muchas mujeres. No sé si quieres contar alguna cosita más que no hayamos cubierto, pero yo creo que ha sido súper completo. Yo en mi caso es solo recordar a las mamás que escuchen este podcast que el parto es un proceso fisiológico, tu cuerpo está preparado para ello y yo eso iba con la confianza de mi cuerpo no me va a poner un límite que yo no pueda soportar. Mm, Si todo sigue como tiene que seguir, tienes las herramientas para poder llevarlo bien. Ya cuando eso hay otros factores externos, pues ya ahí es complicado, pero que vayan con confianza. Y claro, yo es que eso lo comparo con los animales, digo, los animales no tienen miedo a parir. ujú. No, no se lo plantean, ¿no? Es verdad que, claro, tenemos diferencias con los animales, pero yo digo, yo, eso sobre, de nuevo, con el tema de los caballos, digo, las yeguas no tienen miedo a parir, o sea, ven que es algo natural, ven que es un proceso a pasar y les gusta eso, estar tranquilas, descansando y de hecho eso, ahí los veterinarios, nuestro papel es simplemente observar, intervenir lo menos posible, intervenir cuando vemos que hay algo que no va bien, ¿no? Pero Ujú. de nuevo con el tema de la vía, yo pensaba, jope, es que nosotros no ponemos vías a las yeguas por si acaso pasa algo, ya lo pones cuando hay un problema, ¿no? Claro. Pero eso, que tengan toda la confianza del mundo en ellas y que se formen y que tengan herramientas, porque eso da mucha tranquilidad para el día de y de nuevo lo del acompañante, de que formen a su acompañante, porque también va a ser un apoyo súper, súper clave para ese día. Y bueno, y aunque ellas sientan que han hecho todo lo posible y si hay cosas que se van torciendo, pues que sean flexibles, que se vayan adaptando un poco a las circunstancias, que al final el hecho por el cual estás ahí es muy bonito. Total. Bueno, qué forma más bonita de terminar el episodio. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por pasar este ratito aquí conmigo y con todas las mamis y futuros padres que nos acompañan hoy. Y nada, que te deseo lo mejor en tu maternidad y con tu peque. Disfrútalo mucho. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis escuchado este episodio y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Paula. Y solo que me acabo de acordar, también pedir a las matronas que nos escuchen durante el parto, porque es verdad que es algo que a nosotras nos ayuda mucho, que nos acompañen. Y sé que hay muchas matronas que han pasado por aquí que son fantásticas, pero que se sigan formando y actualizando porque las mamis las necesitamos. Total, total. De hecho, mira, ahora que cuentas esto, pero en octubre haré la siguiente formación de hipnoparto para profesionales, donde, bueno, está dirigida a matronas, a doulas, a obstetras, pero que realmente creo que es muy guay, es un espacio también de reflexión y de aprender herramientas, porque a veces, pues hay situaciones, hay momentos en que ellos tienen, pues como has dicho, ¿no? Igual tenían muchas parturientas ese día o igual tienen una agenda con muchas cosas y a veces
formarte en hipnoparto o hacer formaciones que no son estrictamente sanitarias, desde la visión de la madre también, ¿no? Te das cuenta de que cosas muy pequeñitas que puedes hacer como personal sanitario que tienen un gran impacto en la madre, ¿no? Qué importante que os escuchen, que nos escuchen. Vale, pues lo dicho, muchísimas gracias y hasta pronto. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.